Buenas tardes, mi nombre es Pedro Muñoz del Laboratorio de Sol y Agua ubicado en el municipio de Pozo Ortega. Les voy a compartir el tema que les mencionó la compañera y vamos a iniciar con lo que son las claves para un diagnóstico de la fertilidad. Como primer clave o por primer paso tenemos el muestreo de suelo. Para hacer un diagnóstico de la fertilidad tenemos que hacer un buen muestreo de suelo. Si no muestreamos su muestra requerida, si no dividimos el área a como se debe dividir, dependiendo de las características de nuestro terreno que queremos muestrear, de balde va a ser un análisis de suelo, un análisis de laboratorio, una interpretación que no nos va a servir mucho. Como segunda clave está el análisis de laboratorio. Cuando hablamos de análisis de laboratorio es un aspecto muy importante porque tenemos que estar claros que si escogemos un laboratorio tiene que ser un laboratorio que cumpla con ciertos criterios, entre ellos que tenga los métodos adecuados dependiendo de la muestra de suelo que vamos a mandar. Y como tercer clave es la interpretación de resultados, que es la que nos vamos a centrar hoy. La interpretación de resultados va a depender de muchos aspectos. Si yo le doy el mismo resultado de laboratorio a diferentes personas, posiblemente yo tenga diferentes tipos de interpretación, porque eso va a depender del grado de conocimiento que tiene esa persona de dinámica de nutrientes, incluso del lugar donde proviene esa muestra. Una persona que solo conoce el resultado del laboratorio va a hacer una diferente interpretación a una persona que conoce el resultado del laboratorio y conoce las condiciones del lugar donde proviene la muestra, además de los conocimientos que ya le mencioné como es dinámica de nutrientes. Todos esos tres aspectos juntos son los que complementan un diagnóstico de la fertilidad. ¿Por qué es importante hacer un buen análisis de suelo? Primero, tenemos que estar en claro que el análisis de suelo es una herramienta fundamental para evaluar su fertilidad, su capacidad productiva y es la base para definir las dosis de nutrientes a aplicar. ¿Qué vamos a aplicar y en qué momento? Antes de enviar la muestra, el productor sí debe estar claro de algunos aspectos. El principal es que si el laboratorio, como ya les mencioné anteriormente, utiliza los métodos analíticos adecuados para el suelo donde envía la muestra. Por ejemplo, ¿qué le quiero decir con esto? Les voy a dar el ejemplo de fósforo. Para determinar fósforo hay dos métodos comunes, que es Bray 1 y el método de Olsen. ¿Qué es lo que diferencia estos métodos? Es el tipo de pH del suelo. Si es un suelo con pH de neutro alcalino, es mejor usar el método Olsen para extraer el fósforo. Si es un suelo ligeramente ácido, de 6, de 6.3, de 5.8, es mejor utilizar Bray 1 porque correlaciona mejor el extractante. Ahora, ¿qué nutrientes requieren las plantas? Tenemos que estar claros que los nutrientes están divididos de acuerdo a la absorción que ejerce la planta en el suelo. No es por el orden de importancia. Sabemos que los nutrientes se dividen en macronutrientes y micronutrientes, pero no quiere decir, por ejemplo, que un nutriente primario es más importante que un micronutriente, sino que están ordenados de acuerdo a la cantidad que la planta absorbe del suelo. Entonces, los dividimos en macronutrientes, que primeramente tenemos los nutrientes primarios, que conocemos como NPK, nitrógeno, fósforo y potasio. Tenemos los nutrientes secundarios, que es calcio, magnesio y azufre, y los micronutrientes, que es hierro, oro, cobre, cloro, manganeso, molibdeno y zinc. Ahora, tenemos que saber también algunas de las características de estos nutrientes, cómo se mueven principalmente en el suelo. Aquí les presento una tabla de la movilidad de nutrientes tanto en el suelo como en la planta. Por ejemplo, vemos la primera fila, sale nitrógeno. La movilidad en el suelo en forma de nitrato es bastante móvil, no así en la forma de amonio, un poco inmóvil. El fósforo en el suelo es inmóvil y así sucesivamente. La tabla les indica cómo es el nutriente y cómo se comporta en el suelo y tanto en la planta. Para esto tenemos un pequeño esquema. El movimiento de los nutrientes en el suelo. En la parte izquierda de su pantalla les sale una
un dibujo de una planta de maíz con un perfil de suelo con el sistema radicular y está para nutrientes móviles, en este caso NIS, nitrógeno y azufre. ¿Por qué hablamos que es móvil? Cuando decimos que el nitrógeno es móvil, no es que se mueve por sí solo. Cuando hablamos que el nitrógeno y el azufre son móviles, es que se mueven por la solución del suelo, en la solución del suelo. ¿Qué quiere decir? Que tiene que haber humedad para que el nutriente se mueva y se mueve de manera fácil. Esta manera de moverse se llama flujo masal, que es la manera que se mueven los nutrientes móviles. Tenemos el otro esquema, el otro dibujo, que es para fósforo y zinc, son para casos de nutriente inmóvil. Cuando hablamos de nutriente inmóvil, es que tienen menos capacidad que los otros nutrientes que se mueven en solución. Este nutriente se mueve por difusión e intersección. ¿Qué quiere decir? Que tiene que haber una alta concentración del nutriente para que las raíces lo puedan absorber. En esta no nos importa tanta la humedad del suelo, sino la alta concentración de nutrientes en el suelo. Porque prácticamente el nutriente tiene que chocar, la raíz tiene que chocar con el nutriente para poder absorberlo. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos un obstáculo en el suelo que nos impida que la raíz explore a más profundidades, tenemos problemas. Si tenemos poca concentración en el nutriente, en este caso fósforo y zinc, de hecho va a tener menos absorción de esos nutrientes de la planta. Entonces es ahí cuando algún técnico o algún otro productor que tiene experiencia de fertilización les dice por qué aplicar al fondo del surco o al fondo del hoyo el fósforo. Es porque no se mueve y tiene que haber alta concentración lo más cerca a la raíz para que la raíz choque con el nutriente y lo pueda absorber. Tenemos un ejemplo de resultado de análisis de suelo. Cuando un laboratorio nos emite un resultado, solo nos emiten los resultados por parámetro, la unidad y cuál es el resultado. Tenemos un ejemplo de pH que es adimensional, en ese caso tenemos 6.5. Tenemos conductividad eléctrica que es en milisiemen por centímetro lineal, 0.10. Textura, el tipo de textura, ya sea que nos dan los porcentajes por fracción, ya sea limo, arena y arcilla, y el tipo de clase textural, en este caso franco arenoso. La materia orgánica porcentaje, los otros elementos en centimol por kilogramo y otros elementos miligramos por kilogramo, con el caso de fósforo, los micronutrientes que van en miligramos por kilogramo. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que cuando en sí el resultado del laboratorio por sí solo no nos da un indicativo certero, tenemos que saber interpretar porque son unidades que no manejamos muy bien. Para esto tenemos que hacer una transformación de unidades o que algunos laboratorios ya nos dan una interpretación previa. Aquí les presento en esta lámina un ejemplo de la hoja de resultados que ofrecemos aquí en el laboratorio Fidel Castro Ruz de Pozo Ortega, donde cada parámetro va con dos interpretaciones, indicando la misma interpretación pero de dos maneras, una de manera de color, donde el número rojo significa bajo, el número amarillo alto y el número verde en nivel medio, y está en la valoración en texto, donde les dice bajo, medio, alto. Este resultado de interpretación no se le da a cualquier laboratorio, hay que tomarlo en cuenta. Si no se diera de esta forma en el laboratorio que piden el análisis o van a hacer el análisis, tienen que pedir ayuda para la interpretación en base a las tablas del laboratorio que vamos a explicar posteriormente. Entonces, la primera manera que vamos a ver es la interpretación en base a tablas de laboratorio. Existen tablas ya elaboradas de acuerdo a las categorías en los diferentes parámetros que analizamos. Primero tenemos el pH. Esta es la clasificación de los suelos según el valor de pH del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Podemos ver que pH neutro está entre 6.6 a 7.3, un pH extremadamente ácido, por ejemplo, menor a 4.5, un pH medianamente básico de 7.4 a 7.8 y así sucesivamente. De acuerdo al tipo de nivel de pH nos da una categoría del nivel que estamos. Ahora,
¿Por qué es importante el pH? El pH es el primer parámetro que se analiza en un laboratorio porque nos da mucha información. Tanto nos da información cómo puede estar la disponibilidad de nutrientes en el suelo y elegir también algunos métodos, en algunos casos, como les decía, en el fósforo. Si el suelo está ligeramente ácido, se puede usar Bray 1. Si está en neutro alcalino, Olsen. Aunque Olsen, muchos laboratorios utilizan Olsen para todo tipo de suelo porque correlaciona bien, pero lo mejor sería usar el método adecuado de acuerdo al pH del suelo. Podemos ver en este esquema que los nutrientes, la cantidad de nutrientes o la concentración se mueven de acuerdo al pH. Podemos ver en fósforo que de ligeramente ácido a neutro está la mayor concentración. Podemos ver en aluminio, hierro y manganeso, por ejemplo, que en pH bastante ácido está muy alto esos nutrientes, lo que nos podría provocar intoxicación, por eso está la palabra tóxico. Y en general, en la parte de abajo podemos ver en el esquema que en la parte neutra de pH es donde se concentra la mayoría de nutrientes. Si tenemos un pH de 6.6 a 7.3, tenemos buen rango de pH para la disponibilidad de nutrientes. Ahora, materia orgánica, cuando nos llega un resultado de materia orgánica del laboratorio, estos son los parámetros en base a tabla de laboratorio. Menor de 2% se considera una materia orgánica baja. De 2 a 4% una materia orgánica media o que está en un término indicado para el cultivo, y mayor de 4% una materia orgánica alta, aunque en el caso de materia orgánica, si entre más alta esté, es mucho mejor porque nos está mejorando la calidad del suelo, tanto en microorganismos y como reserva de nutrientes. Ahora tenemos otra tabla de laboratorio. Estas son en base a métodos. Tenemos para nitrógeno, por ejemplo, en forma de nitrato. Tenemos que para menor a 20 ppm o partes por millón, que significa miligramos por kilogramo, es considerado bajo. Entre 20 a 41 es considerado medio. Igual tenemos para fósforo. Podemos ver el método Bray, que les mencionaba. Para el método Bray, menor de 20 ppm, partes por millón, es considerado bajo. Lo contrario es en Olsen, menor de 10 ppm es considerado bajo. Y en el caso de los niveles medios, Bray se encuentra entre 20 y 40 y Olsen entre 10 y 15. Por eso es cuando decimos, ¿por qué si la misma muestra yo le envío en 2 laboratorios y no me indico el método, este me da un resultado y este me da otro? Es por el método que está aplicando. El método que está aplicando tiene diferentes niveles críticos. Entonces, es la responsabilidad del laboratorio ofrecer el método que utilizó para la muestra que analizó. Tenemos para potasio el método acetato de amonio. En 0.45 mini equivalente por 100 gramos, menor de 0.45 es considerado bajo, de 0.45 a 0.7 adecuado y de 0.7 a 2 alto. Igual así para otros métodos de extracción de potasio como el bicarbonato de amonio de TPA. Tenemos también para calcio, magnesio y azufre, tenemos los diferentes métodos, que el más utilizado y que se utiliza en todos los laboratorios es acetato de amonio. En el caso de calcio, menor de 5 mini equivalente por 100 gramos es considerado bajo, de 5 a 10 adecuado. En el caso de magnesio, menor de 0.5 es bajo y de 0.5 a 1.5 es adecuado. Y azufre entre el rango de 5 a 10 ppm en miligramos por kilogramo. En los micronutrientes igual, tenemos una interpretación de tabla de laboratorio en base al método utilizado. En este caso tenemos el método de análisis de TPA. Por ejemplo, tenemos el cobre, que menor a 0.6 es bajo y mayor de 2 es adecuado. En el caso del boro, que el método más utilizado y que utilizan la mayoría de laboratorios es agua caliente. No utilizamos
un químico como tal, sino en agua caliente y menor de 0.5 partes por millón es bajo, de 0.5 a 2 adecuado y mayor de 2 ppm es alto. Ahora, la capacidad de intercambio catiónico. ¿Qué nos indica la capacidad de intercambio catiónico? Nos indica los lugares de cambio que tiene un determinado suelo. Esto va relacionado también al tipo de textura del suelo. Si la textura del suelo es más arcillosa, va a tener más área de cambio, que quiere decir que va a haber más disponibilidad de nutrientes que pueden cambiar con el suelo. Cuando hablo que pueden cambiar, el suelo tiene cargas negativas. En sí, la fracción arcilla y la materia orgánica ofrecen esta característica. Y esas cargas negativas ofrecen ese intercambio catiónico. Por ejemplo, todas las cargas negativas se cambian con iones de calcio, iones de magnesio, iones de potasio, de aluminio, hidrógeno, etc. Y micronutrientes. Entonces tenemos los rangos de la tabla de los laboratorios. Por ejemplo, de 20 a 35 el nivel es medio, un suelo medio en fertilidad. Si encontramos una así que nos arroja en el análisis laboratorio menor de 20, es considerado bajo. Quiere decir que es un suelo pobre. Puede ser que sea un suelo más arenoso, que tiene menos cantidad de arcilla y pobre materia orgánica. Puede ser un suelo también arenoso, pero si es alto en materia orgánica, nos ofrece un buen equilibrio o buena capacidad de intercambio catiónico. Ahora tenemos un ejemplo de cálculo de nutrientes. Lo vamos a hacer algo rápido por el tiempo. Tenemos la hoja de resultados que nos brinda el laboratorio y tenemos que tener en cuenta la transformación de unidades, de las unidades que nos da el laboratorio. ¿Qué significa? Pasar las unidades de medida que el laboratorio utiliza para expresar los resultados del análisis a unidades de medida expresadas en pesos por área. La unidad del laboratorio la que utilizan los laboratorios es porcentaje, partes por millón, centimol carga por kilogramo y mil equivalente por 100 gramos. Todo eso lo tenemos que pasar a una unidad de peso por área, en este caso kilogramos por hectárea, o libras por hectárea, o kilogramos por manzana, o libras por manzana. Tenemos factores de conversión. Vamos a ver algunos así de manera rápida porque está muy sencilla la interpretación. Por ejemplo, si queremos pasar de porcentaje a partes por millón, solo multiplicamos por 10.000. Si queremos pasar de un 1000 equivalente a gramos, solo dividimos entre 1000. Y así obtenemos las diferentes conversiones de manera rápida de las que nos da el laboratorio. Ahora, ¿cómo determinar el peso del área? Primero, antes de iniciar un cálculo de interpretación, tenemos que saber cuánto pesa el área de acuerdo a la profundidad de muestreo. Para eso necesitamos la extensión del área en metros cuadrados, la profundidad de muestreo en metro y la densidad aparente en gramos por centímetro cúbico, que es equivalente a toneladas por metro cúbico. Aquí tenemos un esquema de un área de una manzana que son 7.026 metros cuadrados, una profundidad efectiva de un cultivo anual de 20 centímetros. ¿Qué es lo que hacemos? Utilizamos también la densidad aparente, que la densidad aparente también la podemos sacar en el laboratorio preferiblemente, aunque también hay algunos métodos de campo, pero menos precisos. La densidad aparente es el peso del suelo seco entre el volumen del suelo. En este caso, si no tenemos el dato o no lo analizamos en laboratorio, podemos usar 1 a 1.1. Si una densidad de 1.1 gramos por centímetro cúbico es equivalente a 1.1 toneladas por metro cúbico. Entonces, el peso del área va a ser igual a la extensión por la profundidad de muestreo por la densidad aparente. Tenemos el ejemplo que 7.026 metros cuadrados de la manzana por 0.2, que son los 20 centímetros de profundidad de muestreo, por 1.1 toneladas por metro cúbico. Eso nos da cuánto pesa esa área muestreada. En este caso nos pesa 1.545.72 toneladas en una manzana. Posteriormente, con ese dato podemos proceder a calcular los diferentes parámetros o nutrientes que analizamos en el laboratorio. Tenemos ejemplo del contenido de nitrógeno del suelo para 0.13%, pasar a kilogramos por manzana. Si el 100%
del peso del suelo es 1545.72 toneladas por manzana, ¿a cuántas toneladas equivale 0.13% de nitrógeno? Solo multiplicamos 0.13% por 1545.72 entre el 100% y nos da 2 toneladas de nitrógeno por manzana. Sabemos que la tonelada tiene 1000 kilogramos. Entonces, ¿cuántos kilogramos equivalen 2 toneladas que nos dio en el resultado anterior? Solo multiplicamos 2 por 1000 entre 1 y nos da 2000 kilogramos de nitrógeno por manzana. Ahí ya sabemos cuántos kilogramos de nitrógeno tenemos en la manzana muestreada según el resultado del laboratorio. Ahora, si queremos sacar fósforo, pasar 2.06 ppm o parte por millón a kilogramos por manzana. Una parte por millón equivale a 1 miligramo por kilogramo. Eso hay que tenerlo claro primero. Tenemos un área que pesa 1545.72 toneladas por manzana, que equivalen a 1.545.720 kilogramos por manzana. Esto sabemos cuántos kilogramos tiene la tonelada, solo lo multiplicamos por 1000. Entonces, después que tenemos eso, que sabemos que 2.06 ppm o parte por millón equivale a 2.06 miligramos por kilogramo, sabemos que en un kilogramo de suelo hay 2.06 miligramos de fósforo. Entonces, en 1.545.720 kilogramos por manzana, ¿cuántos miligramos hay? Solo hacemos una regla de 3, multiplicamos al 1.545.720 por 2.06 entre 1 y nos da 3.184.183.3 miligramos de fósforo. Eso, como sabemos que un gramo tiene 1000 miligramos, lo dividimos entre 1000 para pasarlo a gramos y nos da 3.184.1832 gramos de fósforo. Posteriormente lo dividimos entre 1000 porque un kilogramo tiene 1000 y nos da 3.184 kilogramos de fósforo por manzana. Ahora, en el caso de potasio, cuando nos da un resultado de potasio o otros nutrientes como calcio, magnesio, sodio y potasio, sodio o un micronutriente, tenemos que tomar en cuenta la equivalencia del nutriente, en este caso la equivalencia del potasio. Se nos dice que nos dio, en el caso del resultado, nos dio 1.19 miliequivalentes por 100 gramos. Entonces, la equivalencia del potasio o el peso atómico son 39.10 miligramos. Un miliequivalente, para pasarlo a miliequivalente, dividimos los 39 miligramos del potasio entre 1000 y nos da 0.039 gramos de potasio. Si un equivalente de potasio tiene 0.039 gramos de potasio, ¿en cuántos gramos de potasio por 100 gramos tiene 1.19 miliequivalente, que es el resultado del laboratorio? Eso nos da 0.046 gramos de potasio por cada 100 gramos de suelo. Ahora tenemos que sacar cuánto kilogramos de potasio tiene el área muestreada. Volvemos a utilizar el peso del área que muestreamos en kilogramos, 1.545.720 kilogramos de suelo, que es el 100%, y 0.046 gramos de potasio por cada 100 gramos. Solo hacemos una regla de 3, multiplicamos la cantidad de gramos de potasio por 100 gramos por el área entre 100% y nos da 7.110.31 kilogramos por manzana de potasio. Esa es la manera de hacer los cálculos para ver cuánta cantidad en kilogramos hay del nutriente por área. Ahora, para estimar la dosis de fertilización a utilizar, tenemos que tomar en cuenta varios aspectos, entre ellos el porcentaje de eficiencia. Cuando hablamos de porcentaje de eficiencia, ¿cuánto me trabaja X fertilizante cuando lo aplico? Por ejemplo, si yo aplico nitrógeno, la eficiencia del nitrógeno es 50%. Si yo trabajo algún fertilizante a base de potasio, la eficiencia del fertilizante es 60%
Y en el caso del fósforo, como es nutriente inmóvil, la eficiencia es un poco más baja, al 25%. También tengo que tomar en cuenta el fertilizante que yo voy a aplicar. Si yo el nitrógeno lo voy a aplicar en forma de amonio, si lo voy a aplicar en forma de nitrato o como nitrógeno, o utilizo unos factores ya determinados que están en la tabla que le estoy presentando en la lámina. Por ejemplo, para fósforo, P2O5, para esa forma de P2O5, de óxido de fósforo, yo multiplico mi resultado que hay en el suelo por 2.29 y ya lo paso a la forma de fertilizante para calcular la dosis de fertilización. Tenemos un ejemplo de cálculo de fertilización. Tenemos los nutrientes en forma de fertilizante que ocupa un maíz por manzana para obtener 60 quintales. Un cultivo de maíz para obtener 60 quintales por manzana necesita 131 libras por manzana de nitrógeno, 55 libras por manzana de P2O5, que es fósforo, óxido de fósforo, y 108 libras por manzana de K2O, o óxido de potasio. Los nutrientes en el suelo son 4.200 libras de nitrógeno, 8.32 de P2O5 y 15.642.68 de K2O. Entonces, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Hay diferentes formas de hacer los cálculos. En este caso solo se toma en cuenta la etapa fenológica del cultivo, en este caso aproximadamente 4 meses. Entonces, dividimos la cantidad total de nutrientes que tiene el suelo entre 12, que son los 12 meses del año. Eso nos da un resultado y lo multiplicamos por 4, que son los meses que va a durar el cultivo, y nos da la cantidad de nitrógeno por manzana que tenemos para el cálculo. ¿Por qué hacemos esto? Porque no deberíamos de agotar toda la reserva del suelo. Tenemos que tomar en cuenta solo el ciclo del cultivo y no agotarnos la reserva y calcular en base a eso. Por ejemplo, tenemos 4.200 libras de nitrógeno por manzana. Lo dividimos entre 12, nos da 350 libras. Después, las 350 libras lo multiplicamos por 4, que son los 4 meses, y nos da 1.400 libras de nitrógeno por manzana. Y así seguimos haciendo los cálculos para los diferentes fertilizantes, como es el caso del fósforo, el potasio, y entre otros, como el calcio, magnesio, azufre, entre otros. Aquí tenemos un ejemplo ya resumido. Por ejemplo, demanda del cultivo 55 libras por manzana de P2O5, que es fósforo. Esta demanda del cultivo es para producir 60 quintales por manzana de maíz. El contenido del suelo apenas llega a 2.77 libras por manzana de P2O5. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Que la dosis del fertilizante va a ser igual a la demanda del cultivo menos el contenido del suelo entre la eficiencia del fertilizante. Entonces, la dosis de fósforo va a ser igual a 55 menos 2.77 entre 0.25, que es la eficiencia en decimales del fósforo. Eso nos da una cantidad de 208.92 libras por manzana de fertilizante P2O5. Ya en la forma que vamos a aplicar, ya tenemos una dosis de fertilización recomendada. Ahora, también tenemos interpretación de otra forma, como es el uso de software y las hojas de cálculo Excel. En el caso del laboratorio Fidel Castro Ruz del INTA Pozo Ortega, utilizamos un programa que se llama Smart Fertilizer. Este programa tiene diferentes facilidades. Por ejemplo, nos vuelve a dar una interpretación del programa, la información general de la profundidad de muestreo, el pH, la conductividad eléctrica, el nombre del cliente, la finca, entre otros, y una tabla de interpretación y dependiendo del método. Si, por ejemplo, en la pantalla pueden ver interpretación, en la primera fila aparece lo que es el nitrógeno, aparece el método de extracción, que es el método Kendall, y el resultado en ppm, 1200 ppm. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es la interpretación del programa? Que es adecuado. Sale otra tabla que son las proporciones o relaciones iónicas en mini equivalente por 100 gramos.
calcio, magnesio, potasio, magnesio, calcio más magnesio entre potasio, entre otras, y los porcentajes de la zinc de cada diferente catión. También nos presenta un gráfico de interpretación visual. Cuando hablo de interpretación visual es que no nos da un número, sino nos interpreta por texto y barras de color. Por ejemplo, al lado izquierdo de su pantalla pueden ver que está un texto que dice bajo, adecuado, alto y excesivo. Los colores verdes significan adecuado, los colores verde tierno significa bajo, los naranja alto y los colores rojo excesivo. Entonces, de acuerdo a lo que yo ingreso, a los resultados del laboratorio, me genera un gráfico de interpretación fácil de interpretar para el productor y cualquier persona. También me genera una dosis de recomendación de acuerdo al cultivo y de acuerdo a la etapa fenológica del cultivo. Si es frijol, si es maíz, ya sea arroz o sorgo, me lo divide según las etapas del cultivo y la cantidad que voy a utilizar de cada nutriente. Al final del plan de fertilización, lo que nos da es la cantidad total de cada fertilizante que yo voy a utilizar en todo el ciclo de cultivo en kilogramos por hectárea. ¿Qué es lo que hacemos? Si nosotros trajimos la muestra, nos mandaron una muestra y la mandan por manzana, solo es transformar a la dosis por manzana, ya tenemos la dosis de fertilización. Bueno, muchas gracias y les presento la última lámina, los diferentes servicios del laboratorio Fidel Castro Ruz, tanto en suelo como en agua, y los invitamos a hacer uso de estos servicios de fácil acceso y alta tecnología.